Esta es la Iglesia Manantial en Bogotá, Colombia. Vivimos apasionados por Dios y creemos en la salvación por medio de Jesucristo. Somos una iglesia que cree en el cambio de nuestra sociedad a través de vidas restauradas, sanadas y lideradas por el poder del Espíritu Santo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Disfrutamos estar en su casa y ver la obra de sus manos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. En Éxodo capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Así de pie, antes de sentarnos. Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó o lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Padre, háblanos en esta mañana. Edifícanos con tu palabra, pero también confróntanos. También acércanos a ti, Señor. Hoy honramos a las madres, pero fuiste tú el que pensó, el que ideó, el que diseñó a la mujer para ser madre. La madre te refleja a ti, papá. La madre te refleja a ti, Jesús. Una madre te refleja a ti, Espíritu Santo. Hoy te honramos y te proclamamos en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dele, aplauda la palabra, honre la palabra y aproveche para saludar a la persona que está a su lado. Y si es una mujer y es una madre, dígale: feliz día, mamá. Vi a un hermano que dijo: a mí también salúdeme, que yo soy como una madre. No, usted no sea tramposo. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento. Saludamos a todos los que nos oyen en esta hora por la cadena Radial Vida y a todos aquellos que nos ven por televisión. Cuando el apóstol me dio el privilegio de predicar en este culto, en esta mañana, le oraba al Señor y Él ponía en mi corazón la madre de Moisés. La madre de Moisés, ella se llama Jocabed. Y cuando Dios da una palabra y uno quiere organizarla, siempre el título, uno busca, no que el título agrade, no que el título genere recordación de una palabra, sino que el título pueda resumir con claridad todo lo que contiene la palabra. Así que yo en esta mañana les voy a hablar de una madre, de una mamá, como arma secreta. Dígale que está al lado: mamá, eres un arma secreta. Pero dígaselo creyendo: mamá, eres un arma secreta.
Mire, cuando miramos la historia de Moisés, Éxodo, cuando miramos la liberación del pueblo de Israel de Egipto, es fácil que el foco, los flashes, la atención se concentre en Moisés. Pero si estudiamos cuidadosamente todo lo que sucedió en aquella época, encontraremos que la protagonista de esa gran hazaña fue una mujer. Fue la madre de Moisés. No es casualidad que los dos o los tres hijos, los dos hermanos de Moisés, los dos hijos, la hermana mayor, María, el segundo hermano de Moisés, Aarón, y él, el tercero, Moisés, los tres fuesen protagonistas de la liberación del pueblo. Los tres fuesen protagonistas para que un pueblo esclavo se haya vuelto un pueblo rico, para que un pueblo olvidado se haya vuelto un pueblo de preeminencia, para que hayan tomado la tierra, para que se hayan constituido como nación. Y todo esto fue a causa de una madre que actuó como un arma secreta. Primer versículo del Éxodo 2 dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Cuando leemos el capítulo 1, entendemos que este no era el primer hijo, Moisés era el tercero. Pero el capítulo 1 narra que ellos estaban bajo ataque. Era una familia que estaba bajo ataque. Y si hoy en este lugar hay familias que están bajo ataque, esta palabra es para ti. Si alguien nos ve en televisión y dice mi familia está bajo ataque, esta palabra es para ti. Faraón había lanzado 3 decretos de muerte. Primer decreto está en Éxodo capítulo 1 versículo 11. Faraón dijo: se están multiplicando estos esclavos, se están haciendo fuertes y poderosos, así que para que no se multipliquen voy a endurecer el trabajo, porque entre más fuerte ellos menos se multiplicarán. Y ellos tendrán que entender que si se siguen multiplicando van a tener más esfuerzo, más trabajo, más sacrificio. Así que era una manera para atemorizar la multiplicación del pueblo, pero era una manera directa para atemorizar a la mujer, porque ella era la que daba luz. Me imagino que aquella época muchas madres, cuando vieron aquel decreto que puso su familia bajo ataque, muchas madres dijeron: no, este no es tiempo para tener hijos. No, la situación está muy difícil, este no es tiempo para multiplicarse. ¿Para qué traer un hijo al mundo si va a ser esclavo? ¿Para qué traer un hijo al mundo si va a ser perseguido? Y lo digo porque hoy veo muchas madres que repiten lo mismo. Estos no son tiempos para traer hijos al mundo. Lo he visto con asombro que ya cuando una mamá queda embarazada es difícil que la feliciten. He visto hasta familia cercana que le dice a esa madre: no, pobrecita, en la que se metió. Mire con todo lo que hay ahora en el mundo, y usted a tener hijos en esta situación, no, mucha desgracia la suya. No, se lo digo en serio. Mi esposa, estoy esperando mi tercer hijo, Daniel. Y cuando quedó embarazada de mi segundo hijo, de mi bebé, de Isabela, nos pasó eso. Gente se acercó y nos dijo: no, pobrecita, usted es mucha desgracia. No, qué tristeza en esta época usted traer un niño. Tanto que con este tercer hijo dijimos: le vamos a decir a la gente de fe, porque no queremos que nos llenen con palabras de tormento, de angustia. Ahora, ese era el caso de Jocabed, decreto de muerte. Pero ella desafió el decreto de muerte. Dijo: no, a mí ningún faraón me va a prohibir, a mí ningún faraón me va a impedir. Y tuvo un primer hijo, una primera hija, se llamó María. Pero la Biblia también cuenta que hubo un segundo decreto, porque comenzaron y siguieron multiplicándose. Entonces el faraón llamó a las parteras y dijo: mire, cuando nazca un niño, y si es varón, mátenlo. Y Jocabed escuchó el decreto de muerte, pero ante el decreto de muerte volvió a desafiar a Faraón y dijo: pues no,
Este no es tiempo para temer. Y tuvo un segundo hijo y su nombre fue Aarón. Y como seguían multiplicándose y como habían madres que retaban el decreto de muerte, Faraón sacó un tercer decreto: todo niño debe ser ahogado en el río Nilo. Y entonces esta madre dijo: pues tampoco. Volvió a quedar embarazada y tuvo a su hijo Moisés. Una madre que es un arma secreta, una madre que desafía el decreto del rey, nos deja lecciones. Y en esta mañana le quiero compartir rápidamente algunas lecciones de cómo una madre desafía no solo el decreto del rey, sino que vence la amenaza del enemigo. Se para al frente cuando su familia está bajo ataque. Es una madre que transforma circunstancias, que bendice a su generación y que es de bendición para su nación. Esa es Jocabet. Primera lección que nos deja esta mujer: fe. No puede haber una madre que no camine en fe. No puede haber una madre que no viva en fe. Si algo tiene que distinguir a las mujeres, a las madres que le creen a Dios, es que tienen que ser mujeres, madres de fe. Mira, la fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción. No es un pensamiento. La fe es una decisión. Así que cuando vino el decreto de muerte, ¿cómo respondió ella? Con fe, teniendo hijos. El acto de tener esos hijos, el acto de arriesgarse, el acto de desafiar, habla de que ella es una mujer de fe. Hoy Colombia está siendo atacada, las familias están bajo ataque, y se necesita que tú como madre te levantes como una mujer de fe, actúes como una mujer de fe, desafíes los decretos como una mujer de fe. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe. Ahora, no es casualidad, por ejemplo, que cuando Jesús ilustra y enseña sobre la fe, adivina a quién usó. A una madre. En Lucas, por ejemplo, Lucas 18, cuando quiso hablar sobre la oración persistente, ¿cuál fue el modelo que usó en aquella parábola? Una viuda. De seguro era una madre. ¿Recuerdan ustedes la mujer que clamó por su hija? ¿Recuerdan ustedes incluso que una madre persistente fue la que lo provocó en las bodas de Caná para que hiciera el primer milagro y multiplicara el vino? Yo un día le pregunté al Señor: Padre, ¿por qué la parábola del hijo pródigo no la hiciste con una mujer? El Señor me contestó y me dijo: porque el papá se quedó esperando a que el hijo regresara. Si hubiera sido una mujer, ella va y lo busca y lo trae. Por eso no podía usar en la parábola a una mujer. Tenía que ser el padre. ¿Qué es lo que te quiero decir, mamá, en esta mañana? En ti hay una fuerza que Dios ha puesto que es sobrenatural. Tú eres un arma secreta en las manos de Dios. Dios te ha puesto para que te levantes como una muralla y como una atalaya para pelear por tu familia, para pelear por tus generaciones. Pero tienes que activar la fe. Tienes que desafiar el decreto del rey. Tienes que movilizarte. Tienes que actuar. Tú no naciste para estar en temor. Ahora, me llama la atención. Yo estoy seguro que algo así tuvo que haber pasado. En Génesis 13, Dios le da una promesa a Moisés, a Abraham, y le dice: 400 años. Ten por cierto que 400 años va a vivir tu pueblo en Egipto. Pero después de 400 años,
yo los liberaré, los sacaré con gran riqueza, con oro y con señales, a una tierra prometida. Así que estoy seguro que cuando el pueblo estuvo en Egipto, entre los ancianos del pueblo había un run run y decía: recuerden que hubo una palabra profética. Dios le habló a nuestro patriarca Abraham que en 400 años se iba a cumplir la liberación del pueblo. Y estoy seguro que Jocabed dijo: cuando nació Moisés faltaban aproximadamente 50 años. Así que Jocabed, estoy seguro que dijo: en 50 años viene la liberación para nuestro pueblo. Han pasado 350 años. Yo quiero ser esa madre que dé a luz a aquel hombre que traerá liberación. Yo quiero ser esa madre, no simplemente que se esconde, o no simplemente que tiene temor, o no simplemente que espera que otras sean la protagonista. No, yo quiero ser aquella mujer que se levante en favor de sus generaciones. Me llama la atención que ella desafió el decreto, no temió al temor. Pero ella era de la tribu de Leví. Y si usted hubiese vivido en aquella época, su esposo era de la tribu de Leví, ella era de la tribu de Leví. Si había una generación de la cual seguramente no podría venir aquel libertador, tenía que ser de la tribu de Leví. Porque cuando el patriarca Jacob muere, él da unos decretos y lanza unas bendiciones sobre sus hijos. Y precisamente al que no bendijo fue a Leví, junto con Rubén y con Simeón. Así que si habían alguna tribu de la cual no tenía chance, o ella decía: nosotros no somos dignos, mis antepasados no fueron los mejores, ellos cometieron fracasos. Seguramente si Dios levantará un libertador, será de la tribu de Benjamín, o quizás será de la tribu de José, de los hijos de él, de Efraín o Manasés. Quizás incluso sea de Judá, pero nunca de Leví. Le repito, porque Leví había sido no bendecido, sino había sido lanzado en una palabra incluso de maldición sobre su vida. Usted lo encuentra en Génesis 49 del 5 al 7. Dice: maldito sea su enojo, refiriéndose a Leví, porque es feroz, maldita su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Esa era la sentencia que había sobre esa tribu. Pero esta mujer dijo: no importa quiénes son mis antepasados, no importa qué errores cometieron mis abuelos o mis ancestros, no importa. Yo sé que si yo camino en fe, yo desafío el decreto del rey. Y en esta mañana la palabra viene para decirte: no importa quiénes hayan sido tus antepasados, no importa si tus padres cometieron errores, no importa cómo tú naciste, madre, o cuáles han sido el pasado, el lastre que cargas de tu descendencia. Si tú te levantas hoy como una madre de fe, tú desafiarás el decreto de muerte. Tú transformarás y serás de bendición para tu familia, y de seguro Dios te usará para hacer bendición para esta nación. Fe, fe. Ahora también me llama la atención que Jocabed no vio a sus hijos como un problema. Ella vio a sus hijos como una bendición. Cualquier madre hubiera dicho en aquel tiempo, cuando quedó embarazada: no, qué chicharrón ahora, nos van a matar, nos van a esclavizar, nos van a subyugar más fuerte. No, y ahora quedé embarazada del segundo. No, qué problema. No, y ahora viene el tercero. Ella nunca se quejó. Ella no vio a sus hijos como un problema, ella vio a sus hijos como una solución. Cuando una madre ve a sus hijos como una solución, abre los cielos para que ese hijo sea herramienta de transformación. En la Biblia hay unos cientos de casos, 1 y 1000 casos, que cuando una madre no vio a sus hijos como un problema, sino que los vio como una bendición, atrajo sobre ellos el favor de Dios. Arma secreta es la madre que se levanta con fe. Ahora, número 2, dice la Biblia: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, versículo 3, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Yo a esto le llamo estructura.
es la madre que levanta a su hijo con estructura. Ella no lo soltó a la deriva al mundo. Ella diseñó una estructura. Habla de aquellas madres que en el hogar se levantan para dar a sus hijos estructura, para establecer sobre ellos principios. No es la madre que cuando su hijo llega del colegio le prende el televisor 5 horas o le pasa el celular para que no la moleste y que ella pueda hablar por teléfono toda la tarde. No es la madre que simplemente los entretiene con un juego mientras ella se pega una novela. No, es la madre que le dedica tiempo, que le dedica su corazón, que le enseña la palabra, que lo levanta en estructura. Estructura creó Jocabed sobre Moisés. Ahora, quiero también que note esto. Dice la Biblia en el versículo 3 que ella tomó juncos, que ella tomó asfalto, que ella tomó brea y lo colocó al niño en el río. Quiero que note esto: los juncos, el asfalto y la brea salían del río, eran material del río. Ella pudo haber construido aquella arquilla con otro tipo de material, pero de manera especial ella fue al río y sacó materiales del río para construir una estructura. En otras palabras, lo que Satanás quiso establecer como herramienta de muerte, ella lo convirtió en herramienta de salvación. Porque el río, escúcheme esto, el río había sido determinado como cementerio de niños. Ella no aceptó que el río fuese el cementerio para Moisés. Ella se levantó en fe. Ella se levantó y dijo: yo voy a formar una estructura para mi hijo. Y lo que Satanás había llamado para instrumento de muerte, ella lo convirtió en instrumento de vida. Y es más, nota esto: el río, el cementerio que Faraón había determinado para muerte de Moisés, se convirtió en el cementerio de Faraón. Recuerda que fue en el Mar Rojo donde Faraón y sus ejércitos se ahogaron. El río no mató a Moisés, pero el río sí mató a Faraón. El río sí derribó a sus ejércitos. Vamos mamá, tienes que levantarte, tienes que levantarte, tienes que levantarte. Lo que Satanás ha determinado como muerte, como instrumento, como cementerio, será lo que Dios usará para levantar a tu hijo, para rescatarlo, para salvarlo y aún para usarlo. Quiero ponerte este ejemplo. Mi papá lo contó cuando yo comencé a crecer. Vino la crisis sobre mi vida. Me fui a las drogas, comencé a caminar en el alcohol, comencé a caminar en la fiesta. Y se firmó un decreto de muerte en el cielo. Ese será el cementerio para David. Las drogas, el alcohol, la fiesta, los excesos, ese será el cementerio. Hay un decreto de muerte sobre él. Pero hubo una mamá que se levantó. Hubo una familia que creyó. Hubo un padre que se levantó. Hubo una madre que dijo: no, ese no es el decreto para mi hijo. Y eso mismo que Satanás con lo que quiso destruirme, hoy son herramientas. Cuando él me rescató, yo se los he explicado a ustedes muchas veces, o lo he dicho en algunas oportunidades. Varios pastores me invitan a predicar, me llaman para que asista a un evento, a un desayuno, a un congreso, para que vaya y predique. Y adivinen de qué: de cómo rescatar hijos de pastores. Adivine de qué: de cómo sacar del cementerio a hombres que están en el alcohol, en las drogas o en los excesos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que lo que Satanás había firmado como cementerio y decreto de muerte, eso mismo hoy Dios lo usa para promoción. Hoy Dios lo usa para liberación. Hoy Dios lo usa para desafiar tu fe, mamá. Hoy yo he venido en esta mañana para desafiar tu fe, para decirte: ese no es el destino de tu familia, ese no es el destino para tus generaciones. Hoy yo soy un testimonio vivo de lo que Dios usa, que agarra un instrumento de muerte y lo convierte en instrumento de vida. Oh santo Dios. Ahora, ella no se quedó esperando un milagro, ella provocó el milagro. Yo recuerdo, lo cuento rápido, en una oportunidad estábamos con mi esposa y ella quería que mi hijo estudiase en un colegio específico.
y habíamos hecho todas las pruebas y los exámenes y no nos habían aceptado. Así que yo le dije, amor, metámoslo en otro colegio. Ella me dijo, no, el siguiente año va a entrar a ese colegio. Llegó el siguiente año, fue y se presentó, y yo la vi insistente. Incluso fue y se le metió a la rectora, habló con el portero, habló con la de la cafetería, habló con la enfermería, se metió por un lado, se metió por el otro. Yo estaba con ella. Yo recuerdo que ese día me sentía avergonzado, porque yo le decía, tranquila, esperemos, vamos a hacer el proceso. Pero ella iba por un lado, ella iba por el otro, ella salía por acá, bajaba, venía. Y usted sabe que uno de hombre dice, no, ¿quién la controla? Así que yo no le pude decir nada. Pero ella fue y habló y armó un despelote en el colegio. Ahora, era muy difícil que lo aceptaran, porque no solamente el año pasado ya lo habían rechazado, sino que estábamos yendo en las fechas que no eran fechas de admisiones. Estábamos fuera de fecha, fuera de lugar. Y es un colegio americano que son muy estrictos. Entonces yo le dije, amor, vamos a hablar, a tocar la puerta y esperemos que Dios haga el milagro. Pero ella fue y tumbó la puerta. Entonces a la hora, cuando salimos de ahí, fuimos a almorzar, y yo, como hombre de Dios con autoridad, le dije, amor, tienes que tener paciencia, y quiero decirte que te falta prudencia. Tienes que ser un poco más serena, esperar en Dios, confía en Dios. Y le dije así, puntualmente le dije, yo siento que hoy tú no fuiste a tocar una puerta al colegio, sino que tú fue a derribar la puerta y a tumbar el colegio. Y así no funciona. Yo recuerdo que mi esposa se quedó mirándome, se le aguaron los ojos, y cuando ya estaba a punto de llorar, le sonó el celular. Entonces era del colegio, y yo la miré y le dije, si ve, le van a decir que se calme. Y yo hice cara como que, si ve, cuando de pronto veo que una sonrisa se ilumina en su rostro y me mira y me hace, ella es así a mí. Entonces yo pongo el altavoz y están diciendo, queremos decirle, señora Laura, que su hijo va a tener el cupo, que lo hemos aceptado. Y el Espíritu ahí me habló y me dijo, nunca le pidas a una madre, que es un arma secreta, que se calme, que sea prudente, que sea tranquila. No. Las madres normalmente, ellas no esperan un milagro, ellas provocan un milagro. Así que hay una palabra hoy que te desafía y te dice, provoca milagros en tu casa, provoca milagros en tu ministerio, provoca milagros sobre tu familia y sobre tus generaciones. La madre que provoca milagros. Sigo. Tercera característica de esta mujer como arma secreta de Dios, y la he llamado intercesión profética. Quiero que notes esto. Versículo 7, usted ya sabe, ella puso al niño en el carrizal, el río llegó, y llegó la hija de Faraón y descendió al río. ¿Y ella a quién envió? Dice el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿Recuerda? Ahora, ¿quién es Miriam en la Biblia? O María, la hermana mayor. Y ella es conocida como ¿qué? Como María la profetisa. Quiero que note esto. Jocabed envió a María, a su hija, la profetisa, para que hablara por aquel que no tenía voz. Cuando la hija de Faraón vio al bebé, el bebé no podía hablar. Dice la Biblia que tenía 3 meses. Así que el bebé quizás estaba llorando, asustado, pero hubo una mujer que levantó su voz por aquellos que no tenían voz, y esa era María o Miriam, la profetisa. Y el Señor me dijo, dile a las madres que levanten oración profética sobre su casa, porque la oración profética llegará a mi trono por aquellos que no tienen voz, por aquel hijo que no clama, que ella levante aquella voz, por aquel esposo que no clama, que ella levante aquella voz, por aquella nación, por aquella ciudad, por aquel ministerio, por aquella familia, por aquel hogar que no levanta su voz. Dile a estas mamás que ellas levanten ese clamor profético.
Así que mamá, yo he venido a desafiarte en esta mañana. Ahora, mientras creas y reclames la palabra profética sobre tu hijo, ella peleará por él y no descansará hasta traerlo de vuelta a los brazos de mamá. Fue el clamor que hizo María, fue esa intercesión profética que levantó esa hija, la que volvió a Moisés a los brazos de Jocabed una vez ella lo soltó en el río. En ti hay un poder en la intercesión. Podía contarte cientos de situaciones en las que, cuando caminé en el mundo, la intercesión de mamá, la intercesión de mis padres, la intercesión profética me guardó en el día de la angustia. Y yo ni sabía. Había una voz que peleaba por mí y no era la mía. Había una voz que peleaba por mi vida, por mi salud, por mi integridad, y no era la mía. Era la voz de la intercesión de mamá y papá. ¿Qué estás haciendo con tu voz? ¿La levantas para gritar? ¿La levantas para maltratar? ¿La levantas para herir a tus hijos? Chino bruto, quite de aquí. ¿Eres lo peor que me pasó? ¿Eres la vergüenza de la casa? ¿Para qué te tuve? ¿O eres aquella voz profética que declara lo que será aunque no lo veas? Eres aquella voz profética que confiesa y llama las cosas que no son como si fuesen. Madres, este no es tiempo para jugar al hogar. Este no es tiempo para que desgastes tu voz o la desperdicies en regaños, gritos, ofensas. No es tiempo para que desgastes tu voz en chismes, en mentiras, en peleas. Es tiempo, mamá, para que levantes aquella voz para interceder por aquel hijo que no tiene voz, por aquel hogar que no ora, por aquellos nietos que nunca han doblado sus rodillas, pero tú que sí lo puedes hacer. Hoy te animo para que levantes tu voz como una guerrera, como una leona, como una atalaya, como una que pelea por sus generaciones, por una que entiende que ella es un arma de Dios, que en ella hay autoridad y hay poder. Oración profética. Mira esto, 4. Dice que cuando lo abrió, ella notó que era un hijo de los hebreos. ¿Cómo supo ella que Moisés era un hijo de los hebreos? Moisés estaba circuncidado, y los únicos que se circuncidaban en aquella época eran los hebreos. Así que cuando ella notó que estaba circuncidado, dijo: este es un niño de los hebreos. ¿Qué era la circuncisión? Era un pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Así que el Señor me dijo: dile a las madres que aquella que honra el pacto la honrará a ella. Cuando tú levantas a tu hijo bajo pacto, ese pacto que tú haces un día se devolverá. Y honra el pacto y el pacto te honrará a ti. Trae a tu niño desde pequeño a la iglesia. No lo dejes en casa. Honra el pacto y el pacto te honrará a ti. Haz que no quiero, haz que no me gusta. Hijo, tú estás bajo pacto. He visto mamás que para acomodarse o alcahuetear a su hijo, entonces van a fiestas o dejan que sus hijos traigan sus amigotes a casa y dicen: no, es que yo prefiero que él tome y fume, pero acá, para tenerlo más cerquita. Estás deshonrando el pacto. Honra el pacto y el pacto te honrará a ti. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, aunque te cueste, aunque demande firmeza, disciplina y valentía de parte tuya, cuando tú honras el pacto te honrará a ti. Hace muchos años se decían: es que el hombre es muy mujeriego.
Y hoy ya incluso dicen, es que la mujer es muy hombreriega. Está mal lo que hacen los hombres, pero aún también está mal que las mujeres quieran imitar ahora al hombre, haciéndose llamativas con su ropa de vestir, insinuando a la vulgaridad, permitiendo que les coqueteen con palabras obscenas. ¿Dónde está aquella mujer que honraba el pacto? No es desarrollo, no es modernidad que una mujer se rebaje, y tampoco un hombre. Eso no es libertad, eso no es siglo XXI, eso no es estar a la moda. No, hoy viene una palabra para decirte, y sobre todo a aquellas madres jóvenes: mujer, tienes que honrar el pacto. Tienes que creer en el pacto, tienes que guardar el pacto, y entonces el pacto te guardará, el pacto te honrará y el pacto traerá recompensa sobre tu vida. Hay una palabra muy franca que te dice: honra el pacto y el pacto te honrará. Sigo adelante. Y esta es una pregunta que le hice a Dios. Dice la Biblia, dijo, la intercesión profética, María le dijo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y la hija de Faraón dijo: ve. Versículo 8. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Muchas veces hemos visto y nos emocionamos y celebramos con que la hija de Faraón pagó para el mantenimiento del niño por unos meses, por unos años, y Moisés regresó a casa. Pero yo le dije: Señor, yo no le veo nada a eso de milagroso. Que me hayan pagado para perder mi hijo y nunca más volverlo a ver, a mí esa no me gusta, esa escena. Yo estoy seguro que de ser Jocabed, dije yo, hubiera preferido que no me hubieran pagado, pero que me hubiera quedado con mi hijo. ¿Cuántas madres están dispuestas a vender a su hijo? Levanten su mano, porque afuera hay una persona que tiene plata y lo quiere comprar. ¿Cuántas? ¿Cierto que ninguna? ¿Dónde entonces está el milagro? ¿Por qué nos emocionamos tanto? Porque la hija de Faraón haya dicho: ah, no, toma, te lo pago. Igual me lo devuelve porque es mío, ya se lo compré. Ella no le estaba dando un dinero para ayudar a Jocabed. En el mundo espiritual lo que ella estaba haciendo era pagar por un niño que nunca más volvería a ver. Así que le dije: Señor, ¿cuál es la lección en esto? Porque a mí no me agrada. No lo veo para emocionarme o para celebrar o para yo decirle a las madres: tranquila mamá, tú que estás viviendo crisis, Dios vendrá, alguien del enemigo, y te pagará tu hijo, se lo llevará, nunca más lo volverás a ver, pero tendrás mucha plata. ¿Cuántos dicen amén? No, santo Dios. Yo pensé que aquí ninguna quería vender a su hijo. Bueno, gracias a Dios mi mamá no dijo amén. Hijos, si su mamá dijo amén, preocúpese, escóndase, que lo van a vender. Así que yo dije: Señor, enséñame porque no entiendo. El Señor me dijo: no estás viendo a Jocabed como un arma secreta, tienes que verla, tienes que ver la astucia que ella tenía. Dije: astucia, Señor, explícame. El Señor me dijo: Jocabed nunca perdió a su hijo. Jocabed lo que hizo fue que escondió a su hijo. Ella nunca lo perdió, ella solo lo escondió. Y como era un arma secreta, con tremenda astucia, esta mujer lo escondió en las mismas garras del enemigo. Y el Señor me dijo esto, me dijo: ¿por qué llamé a Moisés? Porque esta madre lo escondió. Era el único que entendía el concepto de libertad. ¿Acaso no ves en el Éxodo que todo el tiempo el pueblo se quería devolver a Egipto? ¿Quién era el único que nunca habló de volver a Egipto? Moisés. ¿Por qué?
porque él sabía lo que era la libertad. Él conocía lo que era vivir libre. Para él la esclavitud no era normal. Por eso solo alguien con ese tipo de mentalidad podía guiar al pueblo. Entonces Dios me dijo: no mires a Jocabed y no te lamentes. Aparte, ella entendió que la fuente de su felicidad no era su hijo, sino que era Dios. Por eso lo pudo esconder. Madre, yo no sé en dónde está tu hijo en esta hora. Yo no sé dónde está tu familia, tus generaciones. Lo que sí hoy te digo es que si decides levantarte en fe, si decides levantarte ante el temor, si decides volver las herramientas de Satanás en herramientas de bendición, si decides levantar tu voz como un arma profética, con una oración profética, si decides guardar el pacto, entonces donde quiera que esté tu hijo, él no está perdido, él no está entregado, él no está vencido. Al contrario, es escondido. Y aunque Satanás diga: lo tengo en mis garras, tú le puedes decir: no, tú no lo tienes en tus garras. Él está escondido, sí, quizás allá, pero un día saldrá de tu presencia. Un día te derrotará, un día te vencerá, un día proclamará el nombre de Jesús. Y los que un día lo pisotearon o eran vergüenza, se pararán como yo un día de la madre a predicarte y a decirte: tu hijo tiene salvación, tu familia tiene esperanza. Quizás no sea yo el que me suba a esta tarima, sino que será un hijo tuyo el que esté en este lugar predicándole a una multitud y diciéndole: un día alguien me dio por perdido, pero mi mamá me dio por escondido. Yo no estaba perdido, yo era escondido y he sido hallado. Ahora, por último, quiero decirte esto. ¿Qué fue lo que transformó la vida de Moisés en un antes y un después? La zarza, ¿recuerdas? Así que el Señor me dijo: dile a las madres que levanten, que hagan de su casa una zarza. Si tú no quieres que tu hijo se vayan al desierto por 80 años buscando su destino, entonces levanta una zarza en tu hogar. Provoca una zarza en tu casa. Que ellos tengan encuentros, no porque los están buscando, sino porque en aquella casa hay tanta presencia, hay tanta oración, hay tanta zarza, que un día ellos entrarán y chocarán, golpearán con la zarza y caerán derribados. ¿Y por qué te lo digo? Porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo no fui que busqué a Dios. Yo no fue que un día me metí en problemas y dije: Dios, te necesito. No. Era que en casa había una madre, había un padre que todo el tiempo provocaban una zarza, todo el tiempo mantenían un altar, todo el tiempo había fuego. Yo caminaba con ellos y la zarza los perseguía. Así que un día, por estar metido con papá y mamá, aquella zarza que ellos cargaban me golpeó a mí. Aquella zarza me rindió, aquella zarza me confrontó, aquella zarza me cambió. La Biblia dice que la zarza no era un fuego, era un ángel que ardía en fuego en medio de una zarza que no se consumía. En otras palabras, la zarza no es algo que tú tienes en casa. La zarza es alguien con quien tú caminas en casa. La zarza no es algo, la zarza es alguien. Mamá, haz que ese alguien habite en tu casa. Haz que ese fuego permanezca en tu habitación, que se pasee por la sala, que se pasee por la cocina, que se pasee por los pasillos. Y aunque él quiera ser rebelde, aunque él quiera hacer lo malo, la zarza vendrá para confrontarlo. Ponte de pie. Gracias por haber estado con nosotros. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.soymanantial.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Livestream.